¿Te acuerdas que en el video anterior hablábamos del proceso de adaptación de un libro a una película? Pues diferentes estudios muestran cómo los movimientos de los personajes afectan y activan las mismas áreas de nuestro cerebro. O sea, es casi como si nosotros en ese momento, al ver una película o al leer un libro, estuviéramos haciendo las mismas acciones que los personajes. Esto tiene que ver con el desarrollo de las sensaciones de nuestro cuerpo y con la empatía. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro y nuestros sentidos cuando leemos a diferencia de cuando visualizamos algo? Quédate, yo te explico. Leer es una gran manera de expandir nuestro horizonte de experiencias. Así opina Raymond Marr, doctor en psicología de la Universidad de York, en Canadá, que estudió el comportamiento del cerebro cuando una persona lee. Leer nos permite volar, creer que por un instante la fantasía se transforma en realidad y nuestra imaginación se libera y dibuja 1000 imágenes únicas, nuestras e irrepetibles. De un momento a otro podemos encontrarnos en otro mundo, en otro país, en otra cabeza y en otra dimensión. Cuando leemos algo, nuestro cerebro relaciona las palabras con acciones e imaginamos que nosotros mismos hacemos lo que hacen los personajes. Y existe un nivel empático mucho más elevado en lo literario que en lo visual, ya que en lo visual podemos ver a un personaje establecido haciendo esas acciones. Y es que leer la historia de un personaje en una novela es casi igual a vivirla, según estudios sobre la actividad cerebral. Marr afirmó en BBC Mundo que hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción. Al parecer, el cerebro no registra en ese momento si lo que leemos es real. Por ejemplo, si estamos leyendo una descripción de suspenso o miedo, nos identificamos con algo que nos provocó miedo en el pasado, nos empatizamos con el personaje y en ese momento sentimos lo que el personaje siente. Todo lo que leemos está relacionado con nuestras vivencias. Imaginamos lo que conocemos. Aunque leamos algo de ficción, nuestro cerebro reconoce sensaciones, emociones, texturas y sonidos que hemos experimentado y lo hace más lúdico y vívido, y de esta manera más personal. Por ejemplo, al leer Divergente, Maze Runner, Yo Robot, El planeta de los simios o El cuento de la criada, que por cierto, todos estos ejemplos fueron llevados de la literatura al cine. Sabemos que lo que leemos no es real, pero entramos en un mundo distópico y nos relacionamos con nuestras propias experiencias. A ver, obviamente nuestra lógica entiende el hecho de que algo no es real, pero hay un proceso neurológico que crea imágenes, y entonces el cerebro inmediatamente acepta la información. ¿Y qué son estas neuroimágenes? Pon atención que esto es algo más científico, no te me vayas a perder. Cuando leemos, se encienden ciertas partes del cerebro, específicamente áreas multisensoriales, como el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y la región occipitotemporal, que es el área que le da forma visual a las palabras. Se le conoce como la caja de palabras del cerebro. Estas áreas permiten la percepción, se relaciona lo vivido por la persona con las palabras que leemos. Estas zonas hacen que nuestros sentidos se activen. Si leemos algo como el cuarto se llenó de olor a café recién hecho. Pude sentir notas de vainilla, nuez moscada y canela. Nosotros conocemos estos olores, obviamente. Por lo tanto, es como si en ese momento estuviéramos oliendo ese delicioso café. Los cafeteros me entenderán, hasta se antoja, ¿a poco no? Por otro lado, cuando vemos una película, se activan en el cerebro los lóbulos occipitales, que tienen las funciones de procesar e interpretar la visión y permitir la formación de recuerdos visuales. Dicho esto, las áreas que se activan para procesar los estímulos son similares en las que se muestran en una película o que se imaginan en un libro. Ojo, esto no quiere decir que no se generen imágenes cuando vemos una película, sino que cuando vemos una película es más fácil de procesar la información porque las imágenes ya están creadas, pero la memoria, la emoción y las sensaciones surgen a partir de ello. No me dejarás mentir, todos hemos sonreído alguna vez cuando el personaje está feliz, o hemos llorado cuando el personaje está en una situación triste y dolorosa. Esto se le conoce como neuronas espejo. Este tipo de neuronas, descubiertas accidentalmente por neuropsicólogos en 1990, tienen la singularidad de que su activación no solo se produce ante la actividad propia de la persona, sino también cuando observamos la actividad de otros. Hay un proceso en el que nos identificamos con el personaje y desarrollamos la empatía, y esto sucede con ambas, con la lectura y con el cine. Bueno ya, mucha ciencia, ¿no?
Pongamos unos ejemplos. Si leemos la novela de Maze Runner, las descripciones son algo como: Thomas corría a toda velocidad por el estrecho pasillo, que en cada respiración se encogía 5 centímetros. El agotamiento hacía que sus piernas temblaran sin cesar. Nosotros sabemos que realmente no existe un pasillo que se encoge en cada respiración, pero nos empatizamos con el personaje porque todos alguna vez hemos sentido miedo, cansancio, presión y desesperación. Entonces nos empatizamos porque hemos experimentado estos estados físicos y emocionales. En cambio, si vemos la escena en la que el personaje está corriendo por su vida mientras el pasillo cada vez se hace más angosto, sentimos claustrofobia, desesperación y hasta le gritamos al personaje: ¡corre! Y esto es lo que reconoce el cerebro, no el hecho de que haya un pasillo que se cierre de pronto. ¿Me explico? Otro ejemplo. Al leer la novela The Giver o El dador de recuerdos, sabemos que no existe una estructura sociopolítica que nos dé pastillas para no recordar nuestro pasado y para no tener emociones. Claro que me entenderás mejor si lees el libro. Esto no es real, pero sabemos por lo que hemos vivido que hay verdad en esto. Nuestra mente crea imágenes personales y por lo tanto nuestro cerebro lo acepta cuando nos adentramos al universo ficcional. De esta manera, en la adaptación cinematográfica de The Giver, entramos en un mundo visual en el que es más fácil que el cerebro acepte la información porque las imágenes ya están creadas. De hecho, el director eligió emplear el uso de blanco y negro para adentrarnos en la ficción, ya que los personajes al consumir estas pastillas ven el mundo de esta manera, y esta es la magia del cine. Entonces, en el cine ya hay un mundo exhibido. Hay una cierta colorimetría, escenografía, efectos visuales que hacen que el cerebro no trabaje tanto procesando las neuroimágenes porque ya están expuestas. Algo muy curioso pasa cuando leemos, y es que nos simpatizamos tanto con el personaje que en un punto determinado olemos, sentimos, escuchamos como él mismo, incluso si el libro está narrado desde una perspectiva externa, es decir, tercera persona, y no desde la perspectiva del personaje mismo, y esto genera más empatía. Ahora, en el cine todo lo que vemos es desde una perspectiva de la tercera persona. Vemos a otros personajes, pero no somos el personaje. Excepto cuando se hace un espectacular plano subjetivo, que es cuando se coloca la cámara donde está el personaje para tener sus ojos. Es como si por un momento nosotros fuéramos él mismo, como en esta icónica escena de Spider-Man o cuando Jack y Rose dan vueltas en el Titanic. Por un momento somos Jack y por un momento somos Spider-Man. Pero naturalmente ninguna película se ha hecho solamente con plano subjetivo, porque el punto es ver qué es lo que le ocurre al personaje, verlo desde un punto de vista externo, sus reacciones, sus emociones y todo lo que le pasa. Sin embargo, por algunos segundos sentimos como si estuviéramos en su lugar. En el cine hay miles de maneras que se pueden elegir para representar lo que está escrito, con planos, ángulos, encuadres, movimientos de cámara, colorimetría, efectos visuales y muchas cosas más, que hacen que la historia tenga una tercera dimensión, y esto es lo espectacular del cine. Podemos concluir que ambos tienen procesos similares para el entendimiento y la aceptación de la información que leemos y cuando visualizamos algo. Es muy interesante saber cómo trabaja el cerebro y se activan nuestros sentidos y cómo reacciona nuestro cuerpo con los libros y con el cine. Si te interesa conocer un ejemplo más específico, te invito a que veas nuestra próxima cápsula donde hablaremos de la adaptación para la película mexicana de Como agua para chocolate y sabremos las diferencias entre la película y la novela. Soy Silvana Díaz, estudiante de teatro del Outlab, creando en colaboración con Escena Ensamble.